De hecho, esa es la señal en directo desde la Casa Blanca, esa es la comparecencia del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Vamos a escucharla en directo. Can everybody hear me? Mic working? Good morning, everybody. Buenos días a todos. Comienzo de nuevo. Anoche a medianoche, por primera vez en 17 años, los republicanos del Congreso eligieron cerrar el gobierno federal. Lo diré de forma más específica. Una facción de un partido, de una Cámara del Congreso, de una rama del gobierno, ha hecho que se cierre partes importantes del gobierno, porque no les gusta una ley. Este cierre republicano no tendría que haber ocurrido, pero quiero que cada estadounidense entienda por qué ha llegado a ocurrir. Los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron financiar al gobierno, a no ser que echásemos abajo la reforma sanitaria. Han cerrado el gobierno en una cruzada ideológica para denegar la cobertura sanitaria a millones de estadounidenses. En otras palabras, no han hecho su trabajo y muchos representantes, muchos republicanos también han dejado claro de que en caso de que el presidente Boehner les hubiese permitido libertad de voto, no habrían votado eso. Y así se habría podido mantener el gobierno de Estados Unidos abierto y funcionando. Quizá no sepamos todavía el efecto completo de este cierre republicano. Dependerá de cuánto dure, pero sabemos dos cosas. La última vez que los republicanos cerraron el gobierno en 1996, esto hirió a nuestra economía. Y en 1996 nuestra economía no se estaba recuperando de la peor recesión en generaciones. Jubilados, veteranos y empresarios dejaron de recibir determinadas subvenciones. Los parques nacionales, a partir de ahora, y otros monumentos tendrán que ser cerrados. Ayer firmé una ley para asegurar que nuestros militares siguen cobrando su nómina después de este cierre. Pero hay otros funcionarios también que van a seguir recibiendo su nómina. Pero sabemos que cuanto más continúe este cierre, peores serán sus efectos. Más familias se verán dañadas, más empresas también sufrirán esta situación. Por eso, de nuevo, le pido a los republicanos de la Cámara que vuelvan a abrir el gobierno, que reanuden los servicios de los que dependen los estadounidenses y que permitan a los funcionarios que han tenido que volver a su casa, pues que vuelvan a trabajar. Esto solo ocurrirá cuando los republicanos se den cuenta que no pueden tener como rehén a toda la economía por sus ideologías y demandas ideológicas. Lo repito, estoy listo para trabajar con demócratas y republicanos para hacer lo que tenemos que hacer que la economía crezca, crear empleo, poner nuestro aspecto fiscal en orden, pero también quiero añadir que este cierre no se trata de déficit o de presupuestos, porque nuestro déficit está cayendo al ritmo más rápido en 15 años. Lo hemos reducido a la mitad desde que llegué al cargo de presidente. De hecho, muchas de las demandas que ahora están haciendo los republicanos lo que haría sería aumentar nuestro déficit. Por eso, el cierre no trata de déficit ni de presupuestos. Trata de echar abajo nuestros esfuerzos para dar cobertura sanitaria a la gente que no la tiene. Se trata de echar abajo esa reforma sanitaria. Esto, más que nada, parece que es lo que está defendiendo el Partido Republicano estos días. Sé que parece raro que un partido quiera mantener a la gente sin cobertura sanitaria, que sea esa la parte central de su agenda, pero es así. Lo cierto es que cerrar nuestro gobierno no va a conseguir su objetivo. La reforma sanitaria es una ley que ha aprobado el Senado, que ha respaldado el Tribunal Constitucional, fue refrendada en las elecciones del año pasado y está aquí para quedarse. Y debido a sus fuentes de financiación, no se va a ver afectada por un cierre del gobierno. Y estos estadounidenses están hoy aquí conmigo porque, a pesar de que el gobierno esté cerrado, ellos forman parte de esta ley sanitaria, una ley que ya funciona. Para ellos y para millones de estadounidenses, se trata de un día histórico por una buena razón.
Es un día que llevaban mucho tiempo esperando. Pero hoy, los estadounidenses que fueron forzados a no tener seguro pueden tener un plan asequible que les ofrece una cobertura de calidad. Y esto empieza hoy. La gente va a tener 6 meses para apuntarse a esto. En los próximos 6 meses, la gente, como digo, va a tener la oportunidad, en muchos casos por primera vez en su vida, de conseguir una cobertura asequible, una cobertura que tan desesperadamente necesitan. Por supuesto, si forman parte del 85% de los estadounidenses que ya tienen cobertura, no tienen que hacer nada, seguirán disfrutando de los beneficios y protecciones que llevan estando ya bajo el paraguas de esta ley. Pero para el 15% de estadounidenses que no tenían cobertura sanitaria, esta oportunidad les puede cambiar la vida. Simplemente quiero contar algunas historias de las personas que están hoy con nosotros. Hace unos años, Amanda Berry dejó su trabajo en Nueva York para cuidar de sus padres. Su padre tenía esclerosis múltiple. Cuando murió, su prima subió muchísimo y no podía pagar esa cobertura. Hoy, gracias a la ley, su cobertura, la póliza, ha bajado muchísimo más. Como Nancy Beagle, que tuvo que elegir entre pagar su alquiler o pagar la cobertura sanitaria, algo que no tenía sentido, también por su enfermedad. Tuvo que tirar de tarjeta de crédito, hacer muchísimos pagos. I fell through the cracks 10 years ago, and I've been stuck there ever since. Well, starting today, Nancy can get covered, just like everybody else. De nuevo puede volver a tener cobertura, tal y como el resto de ciudadanos. Denise Edwards fue despedido de su trabajo hace un año. Hace 6 meses se le detectó un tumor cerebral. No ha recibido tratamiento todavía porque no tenía cobertura sanitaria. Su hija, que está en la Universidad de Maryland, está pensando salirse de la universidad para poder pagar las facturas de su madre. Hoy, gracias a esta ley, ella puede tener cobertura sanitaria sin forzar a su hija que deje los estudios universitarios. Todas estas historias de trabajadores estadounidenses les pueden resultar familiares a ustedes, a sus familiares, a sus amigos, y todos ustedes tendrán cobertura sanitaria. Pueden visitar la página web healthcare.gov y ahí podrán pedir esta cobertura. Tendrán una lista de planes de calidad asequibles en su zona con descripciones de la cobertura de cada plan y de su precio. Tendrán más opciones, más competencia y en muchos casos precios más bajos. La mayor parte de estadounidenses sin cobertura podrán tener cobertura por menos de $100. Tienen mi palabra, pueden entrar en esa página web, healthcare.gov, y compruébenlo por sí mismos. Y así podrán asegurar de que ustedes, sus amigos, su familia tienen cobertura. También hay una línea telefónica donde pueden llamar para recibir ayuda para hacer la solicitud. Son preguntas que podrán ser resueltas por personas en 15 idiomas. Tienen que llamar a un teléfono gratuito que empieza por 1800 o entrar en la página healthcare.gov. Díganle a sus amigos, a su familia que lo utilicen y así tendremos a Estados Unidos cubierta para que los malos momentos por los que ha pasado esta gente, al igual que muchos ciudadanos del país durante muchos años, acaben, no se vuelvan a repetir. Quiero recordar a la gente por qué creemos que esto es tan importante. Leí ayer una estadística muy importante. Si tienes cáncer, tendrías un 70% más de posibilidades de vivir 5 años más si tienes cobertura sanitaria en lugar de si no la tienes. Esta es la importancia de tener cobertura sanitaria. Tenemos que poner a un lado las finanzas. Lo importante es tener cobertura, porque la vida depende de esto. Decenas de miles de estadounidenses mueren cada año porque no tienen cobertura sanitaria. Millones más viven con el miedo de que entren en bancarrota si se ponen enfermos. Y hoy comenzamos a
hacer que millones de estadounidenses dejen de tener ese miedo. Ya millones de jóvenes adultos han podido estar dentro de la cobertura de sus padres. También muchos jubilados han podido tener medicamentos recetados. Y otras familias han tenido cobertura de aseguradoras que antes les rechazaban. Esta ley asegura más competencia y menos costes para millones de estadounidenses. Esto no significa solo seguridad económica para nuestras familias, sino que también vamos a reducir uno de los mayores factores de crecimiento de nuestro déficit. Recuerden, la mayoría de republicanos han hecho muchas predicciones de esta ley que al final no se ha cumplido ninguna. Los costes no están subiendo, están creciendo al ritmo más lento en los últimos 50 años. Los últimos 3 años, desde que firmé esta ley, son los 3 años en los que el crecimiento, el gasto ha crecido al ritmo más bajo de la historia. Tampoco ha destruido nuestra economía. En los últimos 3 años y medio, nuestras empresas han creado 7,5 millones de empleos. Estamos creciendo la industria al ritmo más rápido en los últimos años. Por eso, esta ley no es ningún problema. Lo que ha incidido en la economía no es la reforma sanitaria, sino todas las crisis que hemos tenido para aprobar un presupuesto razonable y, por la negativa, de hacer esto por una facción del Partido Republicano. Evidentemente, cada vez que hay una ley nueva, tiene que haber, se tienen que limar asperezas para llegar a un acuerdo. Esto lo he dicho desde el principio. Por ejemplo, vimos que la página web había ido muy lenta a primeras horas de esta mañana. La razón es que ha habido 7 millones de personas que han intentado entrar en esa página. Ha habido 5 veces más usuarios de lo normal en ese momento en la página web. Esto nos da cierto sentido de hasta qué punto es esto importante para millones de estadounidenses en todo el país. Y eso es bueno. Vamos a intentar asimilar toda esta demanda en las próximas horas para estar a la altura de lo que se espera. Hace unas semanas Apple sacó un nuevo sistema operativo y en unos días vieron que había un agujero en el sistema operativo y está trabajando para resolverlo. No creo que nadie esté pidiendo a Apple que cierre por este error. Lo tratarán de arreglar. Nosotros haremos lo mismo. Hacemos una cosa, hacemos que funcione, la intentamos solucionar y mejoramos. Por eso, en este contexto, voy a trabajar con cualquiera que tenga una idea para que esta ley funcione mejor. Ya lo he dicho. Pero como presidente no voy a aceptar algunas de las demandas sin sentido por parte de algunos republicanos para echar abajo la reforma sanitaria que beneficia a tantos estadounidenses. Quiero que los republicanos del Congreso sepan que estos son los estadounidenses a los que harían daño en caso de que echasen abajo esta ley. Todas estas personas que por fin tienen la oportunidad de tener una cobertura básica como el resto de personas, incluidos los congresistas también. El hecho de que pongan como condición para reabrir el problema el gobierno, el hecho de que esta gente no tenga cobertura, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Quiero decir una cosa para terminar. Este cierre republicano amenaza nuestra economía en un momento en el que millones de estadounidenses siguen buscando trabajo, en el que las empresas empiezan a avanzar. Por eso, el momento no es bueno. Por supuesto, muchos de los republicanos en la Cámara se presentaron al cargo hace 2 años prometiendo cerrar el gobierno. Por tanto, sí que parece que quieren conseguir su deseo. Pero tal y como he dicho antes, la ironía de los republicanos es que pueden cerrar grandes partes del gobierno, pero la reforma sanitaria seguirá funcionando todo este tiempo. Y por eso puede que haya muchos republicanos, gobernadores, senadores, que están diciendo a su partido que aprueben el presupuesto, que avancen.
Y quiero subrayar el hecho de que el Congreso no solo tiene que acabar con este cierre y reabrir la administración. El Congreso, de forma general, tiene que dejar de gobernar por crisis. Tienen que acabar con este hábito, porque afecta negativamente a la economía y no está a la altura de este país. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que tiene que hacer el Congreso en las próximas semanas es subir lo que llamamos el techo de deuda. Y ya sabemos lo que es esto. Es un voto de rutina. El Congreso ha hecho esta votación 45 veces para subir el techo de deuda desde que estaba Reagan. No va a subir el déficit, no va a costar nada a los contribuyentes, no va a autorizar el gasto de nuevo dinero, nada de eso en absoluto. Todo lo que hace es autorizar al Tesoro a pagar las facturas de lo que el Congreso ya ha gastado. Piensen en esto. Si compran un coche y tienen la factura del coche, no ahorran dinero no pagando esa factura del coche. Simplemente se convierten en deudores. Si compran una casa, no ahorran dinero no autorizando no autorizándose a sí mismo pagar la hipoteca. Porque si hace eso, lo que van a hacer va a ser que será desahuciado de su casa. Por eso, de eso se trata esto. Es una rutina. Se supone que es lo que se tiene que hacer. No es una concesión mía, no es una demanda irrazonable que estoy haciendo. Esto es lo que el Congreso se supone que tiene que hacer como un asunto rutinario. Y no tendrían que esperar al último minuto para hacerlo. La última vez que los republicanos amenazaron con esto, posiblemente se acordarán, en 2011, nuestra economía se estancó, nuestra calificación crediticia se bajó por primera vez. Y si esta vez vuelven a forzar a Estados Unidos a que incumpla con sus obligaciones por primera vez en la historia, será algo más peligroso que este cierre del gobierno. Será un cierre económico. Hablaré de esto más en los próximos días, pero quiero repetir lo siguiente. No voy a negociar en lo que es una responsabilidad del Congreso pagar las facturas. No voy a permitir a nadie que eche por tierra el buen nombre de Estados Unidos para conseguir una reelección o para cumplir con sus demandas ideológicas. Nadie va a dañar a nuestra economía ni a millones de familias trabajadoras porque no les guste una cosa. Hay muchas cosas que me gustaría ver que el Congreso aprueba, que todavía no ha aprobado el Congreso republicano. Y no digo que voy a dejar que Estados Unidos entre en impago, a no ser que el Congreso apruebe lo que yo quiero. Eso no es así. No es como trabajan los adultos y sin duda no es como tiene que trabajar nuestro gobierno. Y eso es cierto, ya haya un demócrata en el puesto de presidente o un republicano en el puesto de presidente. Da igual que el Congreso esté controlado por demócratas o republicanos. Hay determinadas normas que tiene que cumplir todo el mundo, porque no queremos herir a otras personas simplemente porque tengamos desacuerdos políticos. Por eso mi mensaje básico al Congreso es este: aprueben el presupuesto y acaben con el cierre del gobierno. Paguen sus facturas. Eviten un cierre económico. No esperen, no se retrasen, no hagan que nuestra economía ni nuestros ciudadanos tengan que pasar por esto. Estaré encantado de trabajar con ellos sobre cualquier tema. Quiero volver a trabajar sobre las cosas para los que los estadounidenses nos mandaron aquí: crear empleo, crecimiento y seguridad para la clase media. Para que sea mejor que todo esto. Sin duda, los estadounidenses son mejor que esto. Y creo que lo que hemos cumplido para Amanda, Nancy y Trunais y decenas de millones de nuestros ciudadanos prueba que aunque haya muchos obstáculos y el camino sea largo, somos y siempre seremos un país que hacemos
grandes cosas juntos. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y gracias a todos ustedes por el gran trabajo que están haciendo. Y gracias a Catherine por el gran trabajo que está haciendo, asegurándose que millones de estadounidenses pueden tener cobertura sanitaria. Gracias a todos. Para Barack Obama, la falta de acuerdo, el apagón parcial de la administración se debe a una cruzada ideológica para frenar la reforma sanitaria que él mismo impulsó y que ha vuelto a defender, lo hemos visto en directo. No va a aceptar las demandas de los republicanos para echar abajo esta reforma. Ha pedido a ese grupo, a los republicanos, que no secuestren al país, que se retomen las negociaciones. Asegura que las consecuencias de este paro pueden ser más graves cuanto más se alargue en el tiempo. Ya lo saben, paros parciales en Estados Unidos a causa de un desacuerdo político sobre los presupuestos federales. Hoy 800.000 funcionarios se van a casa sin trabajar, sin cobrar, porque hoy solo funcionan los servicios públicos esenciales. Seguimos.